Sean bienvenidos a mi vídeo de YouTube. El objetivo de ese ejercicio, el objetivo es explicar acerca de mi ejercicio. Primero empezaremos con los máximos comunes divisores. El método clásico tenemos el 24 y el 18. Dividimos el 24 entre el 18. Seguimos con las divisiones. Seguimos con las divisiones. Nuestro objetivo es conseguir un número que al dividirlo entre el 24 y el 18 nos dé como resto 0, que es el máximo común divisor. En nuestro ejemplo es el 6. Al dividir el 6 entre el 24 tenemos como resto 0. Y en el método de Euclides dividimos los dos números, que el primer número es 6.765 y el 4.181. Dividimos el número pequeño entre el mayor, ya que la división no es inexacta. El resto es el número pequeño. ¿Sí? Tenemos como cociente 0 y el resto el número pequeño, donde el primer número recibe el valor del segundo número y el segundo número, no, perdón, el primer número recibe el valor del resto y el segundo número recibe el valor del primer número. Podemos ver el tiempo de ejecución, que el método de Euclides es más eficiente. En la búsqueda binaria, como podemos ver, definimos el bajo, el alto, el alto y el medio. El bajo, el alto y el medio, donde el bajo siempre lo iniciamos con el 0. El alto es el número de es la cantidad de números que tenemos en la lista menos 1, donde tenemos 13 números en la lista menos 1, que es el 12. Comparamos, la mitad se obtiene dividiendo el número el alto más el bajo, que es el 6. Comparamos el número que buscamos con la mitad. Si es mayor, seguimos con la búsqueda hacia la derecha de la lista. Y si es menor, seguimos con la búsqueda hacia la izquierda de la derecha. Seguimos con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 nos habla del algoritmo de Fibonacci. El algoritmo de Fibonacci tenemos el iterativo y el recursivo. El iterativo, en el iterativo para conseguir un número, simplemente sumamos el primer número más el segundo. Siempre lo iniciamos con el 0 y el 1. Para conseguir el 1, sumamos el 0 y el 1, que es el 1. Para conseguir el 2, sumamos el 1 y el 1, obtenemos el 3. Obtenemos el 2, perdón. Para conseguir el 3, sumamos el 1 y el 2, así sucesivamente. Y en el recursivo, em, en el recursivo definimos una función que al realizar una operación o resolver el problema, la función va a estar llamándose a sí misma, donde una llamada equivale a dos llamadas. Si la función se llama a sí misma dos veces, eso equivale a 4. Podemos observar la comparación de los tiempos de ejecución, que el método recursivo se vuelve más lento cada vez que los números van resultando más grandes, mientras que en el método recursivo los números tanto pequeños como mayores, el algoritmo sigue siendo muy rápido y eficiente. En lo que produce el crecimiento exponencial es lo que he explicado anteriormente, que en el método recursivo una llamada equivale a dos llamadas, lo que produce la complejidad, lo que aumenta la complejidad en cada nivel. Seguimos con el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 nos habla de la torre de Hanói. De la torre de Hanói definimos una función y tres torres. Sí.
El tres torres donde la primera torre es donde encontramos los discos, la segunda torre es la torre auxiliar que nos ayuda a trabajar, la cuarta torre es la cuarta torre es el destino donde tenemos que llevar todos los discos que tenemos. Como vemos aquí, movemos el primer disco de la torre A a la torre B, que la torre B, que es la torre auxiliar. El segundo disco lo movemos, el segundo disco de la torre A lo movemos a la torre C, que es el origen. Vamos realizando esas operaciones respetando las reglas de la torre de Hanoi. La torre de Hanoi tiene como reglas no se puede mover dos discos al mismo tiempo. Segundo, un disco menor no puede estar debajo de un disco mayor. Por eso se va realizando los intercambios para que se va realizando los intercambios para que los discos estén bien ordenados en la torre F. Pasamos con el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 habla de la multiplicación de números grandes. La multiplicación de números grandes, sí, tenemos el algoritmo de Kamasura descubierto en el año 1900, en el año 1960 por el propio nombre Anatoly Kamasura. Ese algoritmo es una forma muy eficiente para realizar multiplicaciones con los números grandes. Es decir, tenemos dos números. El algoritmo divide esos dos números en la mitad, donde ya tenemos cuatro números diferentes. Divide el primer número por el tercer número, el segundo número por el cuarto. Las multiplicaciones, los resultados los suma y realiza otra multiplicación. Realiza otra multiplicación y el resultado y establece el resultado es decir, en vez de realizar muchas multiplicaciones, simplemente realiza solo realiza tres multiplicaciones. Por eso observamos en la tabla de comparación de tiempos que este algoritmo es muy eficiente, quiero decir, en la multiplicación de números grandes, a diferencia de la multiplicación clásica. La multiplicación clásica, a medida que los números van aumentando, la multiplicación clásica se vuelve ineficiente, a diferencia del algoritmo de Kamasura, que, que se vuelve muy eficiente con los números grandes, aunque es muy complejo de entender. Em, Pasamos al ejercicio número 5. El ejercicio número 5 nos habla del algoritmo de Kuhn-Morris. El algoritmo de Kuhn-Morris el algoritmo de Kuhn-Morris es una forma eficiente de encontrar patrones en un texto. ¿Qué hace el algoritmo? Sí, el algoritmo de Kuhn-Morris nos ayuda a encontrar patrones, como hemos dicho como he dicho. Ese algoritmo utiliza la tabla LPS que nos indica cuántas veces el patrón debe desplazarse. Si el patrón y el texto, y si un carácter coincide, si el carácter del patrón coincide con el del texto, el patrón y el texto aumentan en un carácter. Pero si hay, o, in- si no coinciden, en la tabla LPS es la que indica al patrón cuántas veces debe desplazarse sin volver a realizar comparaciones innecesarias. Y con eso, los algoritmos son muy importantes en nuestro en la vida real, tanto para utilizarlos en la vida real como en otros, tanto en todos los ámbitos del mundo.